noches. En este viernes le damos la cordial bienvenida al segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45, como siempre en vivo, compartiendo con usted los temas que han definido la agenda noticiosa y el día de hoy un tema candente, un tema que ha levantado debate político desde hace meses, cuando se conoció el avance de la negociación del pacto colectivo del Magisterio Nacional, que siempre hubo poca información. Sobre eso estaremos conversando esta noche, no sin antes saludar a toda la audiencia que el día de hoy tuvo pues un momento de regocijo y que son seguidores de la selección argentina. En nuestro país, pues el día de hoy tuvo un triunfo importante, ya camino al Mundial de Fútbol. Bastantes guatemaltecos, me parece, simpatizantes de esta selección. En cuenta un servidor, pues tuvimos la oportunidad de tener un regocijo en medio de la dinámica no solo del país, sino del mundo, que vive una guerra que se sigue librando en suelo ucraniano. Antes de pasar directamente al debate de esta noche, le doy las buenas noches y la bienvenida a Marinés Rivera. Buenas noches, Cristian, qué gusto estar aquí contigo a las 8:45. Bueno, sí, buenas noticias entre todo lo que vamos a estar analizando y discutiendo el día de hoy. Un cambio, un respiro, un tema distinto. Así es, sin duda alguna, pero bueno, habrá que analizar un poco de este tema de pactos colectivos que sin duda alguna no pasa de moda en nuestro país, ¿no? Y sigue empeorando. Habrá que ver qué dicen los expertos respecto a este nuevo pacto colectivo que ha firmado el Ministerio de Salud, de Educación, perdón. Y sobre todo por el impacto financiero que representa. Exacto. Que, bueno, con los expertos estaremos conversando si en este año 2022 y el próximo 2023 tiene justificación, teniendo en cuenta que el nivel de inflación está reduciendo la capacidad adquisitiva de la moneda guatemalteca, pero serán los expertos los que nos orienten en el debate, y es que hemos convocado a dos pues conocedores de la problemática. En primer lugar, al licenciado Luis Linares, secretario ejecutivo de ASIES y un investigador connotado y reconocido por su trayectoria pública, además en el área laboral, y el licenciado Estuardo Díaz, coordinador de proyectos de Empresarios por la Educación. A ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación y sean los dos muy bienvenidos. Gracias, muy amable. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Marinés. Muchas gracias, también buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Licenciado Linares, para arrancar con usted y poner en contexto un poco a la audiencia, si usted pudiera también explicarles un poco respecto a lo que ha sido aprobado en este nuevo pacto colectivo suscrito por el Ministerio de Educación, para que pues, la audiencia también dimensione lo que vamos a estar platicando y analizando y sus primeras impresiones al respecto. Bueno, tenemos poca, al menos yo no he podido localizar o tener acceso al texto del pacto, así que lo que hay son las noticias que han trascendido a través de los medios de comunicación. Hay que señalar que la negociación colectiva pues, es un derecho fundamental en el trabajo reconocido en la Constitución de la República, que ordena al Estado promover la negociación colectiva. Entonces, si la va a promover en el ámbito privado, pues no puede negarla ni desecharla en el ámbito público. Por otro lado, el mejoramiento de condiciones laborales de los servidores públicos, pues es algo necesario, especialmente en el caso en cualquier gremio importante o cualquier servicio importante como la educación, la salud, la seguridad. Es necesario tener servidores dignamente remunerados. Ahora, el problema del pacto de condiciones de trabajo del Ministerio de Educación, independientemente del impacto financiero, porque el impacto financiero, pues podría decirse, bueno, el Estado sabe hasta dónde puede llegar, así como en la negociación colectiva privada, un empleador, una empresa, sabe, bueno, yo puedo dar hasta esto. Más allá de estas concesiones, de estas prestaciones, pues ya mi empresa entra en problemas y hasta puede quebrar. Pero aquí en el pacto colectivo del Ministerio de Educación hay dos pecados terribles. Uno, la secretividad con la que se manejó, que se sienta un funesto precedente, porque en adelante cualquier negociación con el sector público, pues se podrá argumentar o se podrá plantear la confidencialidad de la negociación o de el trámite de un expediente determinado.
lo cual es absurdo y viola los principios de publicidad de los actos administrativos y las excepciones muy calificadas que reconoce la Ley de Acceso a la Información y la Constitución también para no que no sean públicos, de dominio público, conocimiento público, ciertas acciones en la administración pública. Y el otro gran pecado que tiene la negociación de este pacto es que es una negociación en la cual el Estado, el gobierno, el Ejecutivo, se porta en una forma sumamente dócil, podríamos decir, ante el sindicato de maestros, que participa entonces de lo que es la captura del Estado por intereses sectoriales, que no es exclusiva también en este caso el sindicato de maestros, o también se ha criticado en otras ocasiones a los sindicatos de salud. Pero también es una situación que no es admisible en un Estado de Derecho, en donde se van a otorgar, ya sabemos que desde la época de Colón, también con Pérez Molina, con Jimmy Morales, pues se hacen concesiones al sindicato de maestros para lograr la neutralidad política y se puede decir la complicidad en los hechos que generan malestar en la ciudadanía. Ya, y recordemos que cuando fue las jornadas en contra de Pérez Molina, el sindicato de maestros incluso realizó actividades que eran prácticamente de apoyo al gobierno, a la presidencia de Pérez Molina. Entonces se vuelve como una especie de fuerza de choque o de parachoques a favor del gobierno, y eso es un intercambio de favores. Y como les digo, no es solo exclusivo, pero eso no quiere de este caso de ciertos sindicatos, sino que se da en muchos ámbitos, en las relaciones entre el Estado y la empresa privada, con contratistas, en fin, se dan estas situaciones que configuran lo que se denomina captura del Estado por intereses sectoriales. Licenciado Díaz, hay que sumar a lo que el licenciado Linares ha planteado, que es un pacto que tendrá una duración de 2 años. Los beneficios que aporta este acuerdo o esta negociación colectiva beneficia el año 2022, el actual preelectoral, y el año 2023, año de elecciones generales. En lo que se conoce es que la negociación que se hiciera con el magisterio, el sindicato que dirige Joviel Acevedo, incluye aumento salarial del 3% para el próximo año, año electoral 2023, y un bono de 2.500 quetzales desde el actual, desde el 2022. ¿Cómo leen ustedes el proceso de negociación colectiva que se llevó entre el Ministerio de Educación y este sindicato, y cuáles son la lectura desde la organización que usted dirige, coordina? Muchas gracias, claro que sí. Aquí es válido recalcar, como decía el señor Linares, que este pacto colectivo fue negociado bajo un estricto secreto. Nosotros tuvimos acceso anteriormente a un documento preliminar, pero al que ya se encuentra firmado no hemos tenido acceso completo. Entonces, resulta la sorpresa de que se supo de ese documento hasta el 23 de marzo y ya está homologado desde el 2 de marzo. Significa que ya se supo prácticamente un mes después de que ya está todo negociado, todo firmado y todo terminado. Las percepciones que tenemos es que este aumento generalizado del 3% efectivamente para el 2023 totalizan ya desde 2008, ese sería el cuarto pacto que se firma entre el Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores de Magisterio. Desde el 2008 es el cuarto pacto, y con este 3% se llegaría a totalizar un 64 puntos porcentuales de aumento desde el 2008. Entonces, sí es una cantidad considerable. Los salarios docentes se han casi duplicado en este tiempo. Y adicional a este bono de 2.500 quetzales, que sería para junio de este año y para junio del siguiente año, también se suma a los ya bonos únicos que se establecieron desde el 2018, en donde también fueron 2.500 quetzales, pagaderos en 2019 y 2020.
Entonces, consideramos que estos aumentos generalizados no son adecuados o no incentivan adecuadamente al sistema, a la mejoría del sistema educativo nacional. Ahora, licenciado Linares, justo, digamos, parte de lo que se ha puesto sobre, digamos, el debate y la discusión ha sido cómo justificar este pacto colectivo en un contexto donde en los últimos años, cuando se ven las condiciones de las escuelas, por ejemplo, realmente el Ministerio de Educación pues no ha sabido dar la tarea y responder pues a la crisis que hemos estado viviendo en los últimos años. ¿Cómo interpretar esto? Sumado a lo que usted mencionaba en su intervención también de que estamos, digamos, una negociación frente a un ejecutivo que parece bastante dócil a este pacto colectivo. Digamos, ¿cómo interpretamos toda esta situación? Sí, el problema que hay es la debilidad, la complicidad, la complacencia de los sucesivos gobiernos hacia el sindicato de maestros. En toda negociación lo que se requiere es un equilibrio entre las partes e interlocutores fuertes. Pero aquí lo que tenemos es el interlocutor del lado de los trabajadores, del lado sindical, que se impone ante el interlocutor público, el empleador, que no repara en cuanto a los efectos que las concesiones tienen, porque se puede conceder, por un lado, los trabajadores pueden pedir lo que quieran. Eso, el pedir no significa la obligación de dar. Y en toda negociación siempre sabemos que siempre hay un regateo en donde una parte pide mucho y otra parte ofrece poco y se van acercando las posiciones hasta encontrar un punto en el cual se llegan al acuerdo. Pero aquí el problema es que los negociadores de parte del Estado, los ministerios, la presidencia, yo supe en una ocasión al Ministerio de Educación lo presionaban desde la presidencia para que el pacto fuera firmado a la brevedad posible, que firmara a como diera lugar, y esto pues debilita la posición negociadora en este caso del Ministerio de Educación. Y entonces no se busca sabiendo y aplicando aquel dicho que dice que uno debe saber hasta dónde puede le alcanza la chamarra, en cuanto a que, bueno, los maestros necesitan probablemente incrementos salariales, pero la educación no es solo los maestros. Es cierto que es la parte principal, el recurso humano es lo principal en cualquier institución. Y los maestros pues son el elemento fundamental. De nada sirve que tengamos magníficas escuelas y tenemos pésimos maestros, pero están también otra serie de condiciones materiales que son necesarias y que deben atenderse, como la calidad de los centros educativos, en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipo, instalaciones, el material didáctico, en fin. Nosotros acabamos de hacer en ASIES un estudio de caracterización de 40 centros educativos de ciclo diversificado y 30 de esos centros tienen laboratorio de computación y solo 7 con señal de internet. Entonces, hay el problema que hemos tenido es que se compromete más allá de lo razonable, los recursos, y se destinan todos para mantener quieta a la fiera. Mantener quieta a la fiera, se comprometen recursos de manera irresponsable para hacia el beneficios a los maestros, sin tomar en cuenta cómo esto desequilibra las finanzas del ministerio, los recursos del ministerio, e impide atender los otros ámbitos, las otras áreas necesarias para la educación. Los sindicatos han negociado entonces desde una posición de fuerza ante un gobierno débil. Otro problema que se da en la negociación colectiva en el sector público es que los mismos que negocian de la parte empleadora se benefician de lo que otorgan. Aquí, por ejemplo, se dice que en este pacto colectivo está prevista la indemnización universal, una compensación por tiempo de servicio, que viene a ser la indemnización universal, o sea, pago independientemente de un mes de salario hasta cierta cantidad, a ver cuál.
cualquiera sea la causa por la cual se termine la relación de trabajo. Ya sabemos que en Guatemala tenemos la indemnización por despido injustificado, pero ahí establece una compensación por tiempo de servicio, según trascendió, en la cual se pagaría esta independientemente de la causa del cese de la relación laboral. Y eso estoy seguro que va a beneficiar también al ministro y a los viceministros y a funcionarios de confianza que cuando renuncien o cuando sean removidos al concluir el periodo de gobierno, ya veremos que estarán cobrando tranquilamente la indemnización, alegando que esta es otorgada a todos los servidores del ministerio y que entre los servidores están afortunadamente también considerados los altos funcionarios. Ahora, licenciado Díaz, cuando usted refiere que los bonos de 2.500 quetzales llegarán al Magisterio Nacional, más de 80.000 maestros, según lo que pudimos, los datos que pudimos tener a la vista con la vacunación de este sector de la población, llegarán en junio. Y entonces automáticamente le salta a uno la suspicacia de que en junio de 2023 además se da la primera vuelta de elecciones generales en el país, en donde se elegirán al nuevo binomio presidencial para tomar en posesión en el 2024 el Congreso de la República y las autoridades locales. ¿Cómo entender esas? ¿Es algo casual en la negociación colectiva? ¿Cómo lo evalúan ustedes de que las fechas coincidan inclusive con el mes de elecciones generales? Claro. Bueno, aquí puede que sea un poco coincidente, me atrevería a decir o confiaría que fuera coincidente, porque el último pacto venció en 2020. Entonces, por condiciones de la pandemia, consideramos que quizás eso se empezó a negociar, pero no fue tanta la presión durante 2021. Y resulta que hasta este año, donde ya se comenzó la reactivación económica, pues ya las negociaciones terminaron y pues dieron fruto con este nuevo pacto colectivo. Sí deja un poco de duda, y como decía el señor Linares, sería como para profundizar un poco más en el tema de cómo en año preelectoral y año electoral efectivamente se da esta como calmar a la bestia, como decía el señor Linares, de pues mantener al área educativa, al magisterio, pues de una forma en paz, ¿no? En paz con las autoridades y en paz con el gobierno de turno. Entonces sí confío en que no solamente sea una coincidencia, pero sería de poder, es mucha tela que cortar en este caso. Ahora bien, licenciado Linares, bueno, ya lo mencionaba usted, y se sabe, ¿no? Este pacto colectivo negociado, digamos, en absoluta confidencialidad, digamos, ¿qué podría proceder, qué se podría hacer al respecto a esta situación? Digamos, porque un pacto negociado de esa forma oscura, clandestina, digamos, qué se podría hacer al respecto? Pues parece que ya el ministerio, según trascendió también en los medios de comunicación, el Ministerio de Trabajo ya homologó el pacto. Y la homologación es un proceso de revisión y aprobación por parte de la autoridad pública que determina que, de la Administración del Trabajo, que determina que el pacto no viola ninguna, especialmente el análisis es si se viola o no alguna de las normas o de los derechos consagrados en la Constitución, en el Código, los convenios internacionales. Por ejemplo, que en un pacto se estableciera que no se pagara el salario mínimo. Entonces eso, que a ciertos trabajadores no se les paga el salario mínimo. Eso es una violación de un principio establecido en el Código de Trabajo de que ningún trabajador debe ganar abajo el salario mínimo. Entonces, no sabemos también si la Procuraduría General de la Nación emitió dictamen favorable para este pacto. Si hay también dictamen de la Dirección Técnica de Presupuesto. Habría que ver entonces estos, pero como está el tema de la secretividad, no se sabe cuáles fueron cómo se dio el proceso de negociación y si se cumplieron los pasos que incluso están señalados en algunos, en los acuerdos gubernativos que establecen los planes anuales de salarios, el plan anual de salarios que tiene que ser revisado cada año y que lo que hacen es nada más copiar
el plan anual del año anterior para pasarlo al del año siguiente, pero ahí en ese plan de salarios se establecen disposiciones relacionadas con la negociación colectiva. Habría que ver si las cumplieron. Y por otra parte, y ahí tenemos el serio problema de la falta de independencia de los órganos del sistema de justicia. El Ministerio Público debió investigar desde el principio, desde que se supo, desde que los funcionarios del ministerio reconocieron que habían admitido bajo de reserva de confidencialidad el pliego de peticiones del sindicato. El ministerio debió iniciar una investigación y denunciar penalmente a quienes hicieron que admitieron esa solicitud de confidencialidad, de mantener el pacto bajo reserva de confidencialidad, porque esa es una violación a disposiciones legales clarísimas. Pero ya sabemos que el Ministerio Público no actúa en forma objetiva, sino que actúa con un sesgo cada vez mayor. Y si se han cumplido todos estos supuestos de tipo legal que son de procedimiento, porque la ley no prejuzga sobre, o las normas no dicen que hasta dónde se puede negociar, entonces será un código que es de ley para las partes. Un pacto que es ley para las partes, como señala el Código de Trabajo, que todo pacto colectivo es una ley profesional o una ley que es de observancia obligatoria para las partes que lo suscriben, en este caso el Ministerio y los maestros. Así que puede ser que nos encontremos ante un hecho consumado, porque ya también hemos visto cómo se ha hablado en años anteriores de la lesividad de pactos y nunca han pasado del discurso. Nunca se ha planteado ni por parte de la Procuraduría General de la Nación, ni por parte del Ministerio Público, ni de la Contraloría General de Cuentas, cualquiera de los tres órganos podrían hacerlo, una acción judicial que buscara también sentar un precedente para que la negociación colectiva se encauce de una manera racional, razonable, ponderada y que se respete el derecho de los trabajadores, pero que se haga en una forma que no afecte el interés público, porque ese es un elemento. Hay una diferencia fundamental en la negociación, entre la negociación colectiva en el ámbito privado y en el público, que en el ámbito privado es a costa de las ganancias de la empresa y en el ámbito público cualquier exceso es a costa de los intereses de la sociedad. Ahora, licenciado Díaz, si nos aproximamos desde otra perspectiva a este pacto colectivo, evidentemente el impacto de la pandemia de COVID-19 ha generado un rezago en la educación principalmente de primaria y preprimaria, situación que deberá ser equiparada en los próximos meses y años por parte de un doble esfuerzo de los docentes para tratar de generar algún nivel de estabilización de los menores que han tenido que pues acogerse a la educación virtual o en entornos virtuales para poder continuar sus estudios en la pandemia. ¿Esto podría justificar esta negociación colectiva y los beneficios que han sido otorgados a través de este pacto colectivo? No sería justificable. En este caso, y desde Empresarios por la Educación quisiera dejar eso bastante claro, nosotros no estamos para nada en contra de las buenas condiciones para los maestros. De hecho, estamos a favor de que los maestros tengan condiciones laborales adecuadas para que puedan desempeñar su trabajo de una buena forma. En este caso, la literatura es clara. Los aumentos salariales que son generalizados no tienen ningún efecto en la mejora de la calidad educativa. De hecho, en ciertas ocasiones la literatura es clara, tiene el efecto contrario. ¿Por qué? Porque si yo, que soy, por ejemplo, un maestro que me especializo, que me capacito constantemente, que pongo de mi parte para mis clases, recibo el mismo aumento que un colega que quizás no hace nada de eso, entonces yo me veo desincentivado a hacer todo eso que yo hacía. En este caso, pues el Banco Mundial estima que para Guatemala durante la pandemia ha tenido un impacto de 1.5 años, un año y medio de escolaridad perdida entre la población guatemalteca.
Entonces consideramos que la mejor vía para poder hacer esta clase de aumentos salariales o de mejoras en las condiciones laborales es siempre directamente vinculado al desempeño de los docentes. Que aquel buen docente, que aquel docente que se prepara, que aquel docente que pone de sí en sus clases, que se preocupa porque sus estudiantes aprendan, tenga la respectiva remuneración o la respectiva mejoría en sus remuneraciones, como un incentivo para que el sistema educativo pues mejore en calidad educativa. ¿Okay? En este caso, pues, esa pérdida de escolaridad que estamos sufriendo y que de hecho hace poco acaban de publicarse los resultados de la graduandos del 2021, en donde se muestra que han habido rezagos, o sea, ya se empieza a empezar a medir esos rezagos que tuvo la pandemia. Este aumento generalizado y estas condiciones laborales que simplemente no se dan de forma indiscriminada, no justifican este posible aumento de trabajo, como mencionan. Licenciado Linares, digamos, ya usted mencionaba que a pesar de llevarse a cabo pues estas negociaciones clandestinas, al final del día nunca vemos concretarse, digamos, estos pactos colectivos que parecen negociarse de forma con poca transparencia. Pero, ¿qué mecanismos podrían implementarse justamente para ir haciendo pues más transparente estas negociaciones y justamente no vernos en este tipo de controversias cada vez que se negocia, por ejemplo, un pacto colectivo? ¿Qué mecanismos, qué instituciones incluso podrían verse involucradas en la fiscalización y para justamente garantizar la transparencia de estas negociaciones? Pues hay varias, así es, hemos propuesto varias cuestiones relacionadas con la negociación colectiva para el que sea una negociación más virtuosa, porque no hasta la fecha, porque no podemos generalizar, no podemos decir que todos los pactos colectivos en el Estado, al menos de que alguien los haya analizado uno por uno, decir que todos los pactos colectivos en el Estado son lesivos, pero hay muchos malos ejemplos. Entonces, una de ellas es cumplir con lo que establece la Ley de Servicio Civil en la Ley de Salarios, que hubo, y no cumplir, sino que retomar lo que dice la Ley de Servicio Civil, porque en tiempo de Mejía Víctor se hizo una reforma que estableció el plan anual de salarios que mencionábamos, que ahora ya no es por ley, sino que por acuerdo gubernativo que se hace cada año y que es un copy-paste del anterior. El plan anual de salarios vigente para este año, si ustedes ven las escalas salariales, seguramente son las mismas que hace 10, 15 años. Entonces, recuperar el espíritu de la Ley de Servicio Civil que dice el texto original que cada 3 años el organismo ejecutivo debe hacer una evaluación de las situaciones, las salariales, condiciones salariales en la administración pública y presentar al organismo ejecutivo, al organismo legislativo, la propuesta de ley de salario de la administración pública, porque los salarios no pueden mantenerse congelados y tiene que haber algún procedimiento que permita la actualización periódica de los salarios, porque de lo contrario pierden poder adquisitivo. Si ustedes, yo escribí un artículo hace algunos años donde ponía el ejemplo de los salarios del magisterio en los años 80, el poder adquisitivo del salario de un maestro del salario de un maestro en los años 80 era el triple del salario mínimo vigente en esa época. Entonces, los maestros han visto deteriorada su calidad de vida. Hay gente que vive y no solo en Guatemala. Hace poco veía, por ejemplo, en Puerto Rico un reportaje donde hay un maestro que trabaja de policía privado en la noche porque su salario no le alcanza ni siquiera para pagar el alquiler de su vivienda. Entonces, recuperar la ley de salarios. Segundo, establecer que en ninguna negociación colectiva los beneficios que se otorguen, que se reconozcan a los trabajadores, se extenderán a los altos funcionarios, a los funcionarios de confianza, ministros, viceministros, directores generales, etcétera, de cada unidad de la administración pública. Tercero, buscar una negociación. Si el organismo ejecutivo es un empleador, es un único empleador, entonces tener un solo pacto colectivo para toda la administración centralizada.
No, porque si no se vuelve una carrera. Ahora que los maestros obtuvieron este bono de 2.500, en el próximo pacto colectivo que se negocie en el Ministerio de Agricultura o en el de Cultura o Comunicaciones, pues en lugar de 2.500 van a pedir 3.000 y eso se vuelve una carrera hacia arriba interminable. Entonces, una sola negociación en el sector público. Y tercero, establecer lineamientos para la negociación, hasta dónde se puede llegar. Y eso mejor si es por ley para que sea acatado, no solamente unas recomendaciones. Y cuarto es había un cuarto elemento que en este momento se me escapa. Vamos a ver si se me viene de nuevo, pero el establecer la negociación pública de los pactos colectivos. Que sea ante testigos de honor, que se conozcan los planteamientos de las partes, tanto lo que plantea en la parte laboral, la parte sindical, como la respuesta que da la parte empleadora, de manera de que esta negociación pública al final sirva para que tengan recato, porque no es lo mismo esconderse detrás de una puerta para negociar cualquier cosa que hacerlo a la luz del día. Licenciado Entonces, Linares, estos serían elementos que permitirían perfeccionar la negociación colectiva en el sector público. Brevemente, licenciado Linares, ¿cuál es su criterio respecto del hecho que en este año 2022, a raíz de la inflación importada que está viviendo el país, ha habido por parte de la Comisión Nacional del Salario Mínimo un ajuste y se ha aprobado nuevos mínimos para los salarios en las diferentes actividades en el campo y en la ciudad? Esta negociación del pacto colectivo del magisterio podría encajar dentro de ese planteamiento que usted ha hecho de hacer algún tipo de equilibrio respecto del deterioro de la capacidad adquisitiva de la moneda? No, es que el salario mínimo no tiene efecto sobre la administración pública. El salario mínimo es para los trabajadores del sector privado. Y sí, uno de los criterios para fijar el salario mínimo, porque lo que se busca es proteger el salario real, la capacidad adquisitiva de los trabajadores, y uno de los criterios que se utilizan es el incremento esperado, el incremento esperado de precios en la economía. Pero eso también tiene sus bemoles, porque en épocas de alta inflación, si se incurre en lo que se ha llamado la indexación, pues se vuelve una espiral, se alimenta la espiral inflacionaria. Entonces, pero sí uno de los criterios es, por un lado, el incremento de la productividad del trabajo, y por otro lado, que es lo que las empresas pueden dar, y por otro lado, lo que los trabajadores necesitan, que es mantener su poder adquisitivo. Y en el caso del magisterio, el incremento que se dio el año pasado, vigente a partir del 1 de enero, es del 4.75% para las actividades agrícolas, no agrícolas y de maquila. Y en este caso el incremento es del 3%, por debajo de la inflación esperada para este año. Ese incremento, pues yo no lo veo irracional. Otra cosa es la discusión esta que si debe ser por evaluación de desempeño. Yo, de la literatura que he revisado en algunos países, se habla mucho de la evaluación de desempeño, pero tampoco se practica mucho, o tampoco tiene mucha efectividad porque es entre pares. ¿Verdad? Es la misma administración pública que se evalúa a sí mismo. Entonces, pero hay que buscar mecanismos, porque el hecho de que alguien no trabaje, pues no por eso, digamos, decir, va a ser un desincentivo para mí si alguien que no trabaje, que llega con tragos a trabajar, que no da clases, que en fin, que es un mal maestro, porque para eso están también el funcionamiento del poder correctivo y disciplinario de la administración. Que si alguien no está trabajando, no está cumpliendo con sus obligaciones, pues están las faltas, las causas justificadas para la suspensión de salario, es decir, toda la gradación de sanciones, la amonestación privada, amonestación escrita, la suspensión y el despido justificado. Pero como aquí en Guatemala no hay disciplina, no se impone la disciplina en la administración pública, entonces por eso tenemos esa disfuncionalidad en muchos servidores públicos, porque
no tener un cumplimiento de sus obligaciones, un efectivo cumplimiento de sus obligaciones, no tiene consecuencias. Y esa es la causa por la cual tenemos en muchos ámbitos malos servidores públicos. Licenciado Díaz, ya el licenciado Linares ponía pues algunos temas sobre la mesa de cómo abordar efectivamente pues este tema. Digamos, ustedes han abordado justamente desde Empresarios por la Educación alguna propuesta de cómo mejorar la negociación colectiva en el sector público, digamos, reformas que se puedan considerar para traerlas pues también a este debate. Claro, nosotros consideramos que sí es necesario un tipo de evaluación de desempeño, vincular de alguna forma en este caso, pues las mejoras salariales con los indicadores de calidad educativa que se pueden obtener hasta por centros educativos. Creemos también que digamos, estos bonos de 2.500 quetzales de forma anual podrían estar canalizados hacia otras áreas que tengan un mejor impacto o un mayor impacto en la calidad educativa. Por ejemplo, aquí me voy un poquito a los datos. Por ejemplo, el presupuesto de 2008, que es el primer pacto colectivo que se da del Ministerio de Educación, era de 5.800 millones. Y para este año 2022 llegamos a los 20.600 millones. Es decir, prácticamente se cuatriplicó el presupuesto del Ministerio de Educación. Y en gran parte, cerca del 80% de eso que se aumentó, cerca del 80% del total del presupuesto del Ministerio de Educación corresponde específicamente a pagos de personal. Lo cual, nuevamente indico, no está mal, porque la educación es un servicio, es altamente intensivo en trabajo, es decir, va a haber maestros que tengan que impartir este servicio. El problema es cuando se da de forma, se da de forma indiscriminada, o se da de forma generalizada. Entonces sí creemos que es necesario, y nuestra propuesta, que de hecho en algún día se le ha hecho a las autoridades educativas, es vincular estos aumentos salariales vinculados directamente con la calidad educativa, con los resultados de aprendizaje que los estudiantes obtengan en cada centro educativo. Entonces consideramos que algunos de estos fondos que se destinan a los pactos colectivos podrían estar mejor canalizados o tendrían un mayor impacto en la calidad educativa de los estudiantes guatemaltecos, que es al final que tenemos que colocar al estudiante en el centro del sistema educativo. El sistema educativo existe para servir al estudiante guatemalteco. Entonces, tenemos que recordar que ellos son los principales actores o deberían ser los principales beneficiarios de cualquier política pública, de cualquier acción que se tome dentro del sistema educativo. Entonces, si colocamos al estudiante en el centro, consideramos que estos fondos podrían canalizarse, por ejemplo, a mejora de infraestructura en los centros educativos o a implementación de tecnología en los centros educativos, conectividad, capacitación docente, etcétera, etcétera. Entonces, consideramos que sí hay algunos otros canales, algunos otros encauzamientos que tendrían un mayor impacto en este tipo de aumentos y mejoras salariales. Licenciado Linares, teniendo en cuenta que ya el pacto colectivo fue homologado por el Ministerio de Trabajo, ¿hay algo por hacer respecto de la forma en que se negoció y se aprobó de manera prácticamente secreta? Usted refería que le tocaba al Ministerio Público, a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio de Trabajo tratar de influir en el proceso de negociación. Eso no se dio. ¿Queda algo por hacer ahora desde la Procuraduría General de la Nación o alguna otra instancia? Porque como no sabemos si la Procuraduría General de la Nación se pronunció también ya, ¿verdad? Porque el expediente no se conoce. El Ministerio de Trabajo lo homologó, no forma parte de la negociación, sino que simplemente se lo presentan. Al ser ya suscrito el pacto, se le presenta a la Dirección Técnica del Ministerio de Trabajo para la homologación y el registro del pacto. Y el Ministerio Público pues no puede intervenir en la negociación, pero sí debió intervenir presentando una denuncia penal al declarar públicamente los funcionarios del Ministerio de Educación que habían admitido la solicitud del pacto, el pliego del pacto, bajo reserva de confidencialidad, porque hay una violación clara de la ley de acceso a la información pública. Entonces, esos son, digamos, los mecanismos. Y la Contraloría, pues, tendrá que hacer la revisión
posterior de los compromisos que se asumen, si son compromisos que tienen respaldo legal, porque la Contraloría es responsable de verificar la legalidad y la calidad también del gasto. Pero como les decía antes, hasta la fecha se ha hablado mucho de lesividad de pactos, pero no ha habido una sola acción. Creo que solo la ministra de Salud, la licenciada Lucrecia Hernández, presentó una acción judicial para declarar lesivo el pacto colectivo del Ministerio de Salud en su periodo que fue ministra de esa cartera, pero no tengo conocimiento si el proceso judicial desembocó en algo. Pero fuera de eso, se ha dicho mucho, se ha denunciado mucho, pero no se han interpuesto acciones legales ni por la Procuraduría General de la Nación, que supone que es el que vela por los intereses del Estado y por la legalidad también de los actos de administración, ni por otro órgano de control. Ni tampoco por los ministerios, que podrían, digamos, un ministro podría iniciar una acción, como hizo la licenciada Hernández Mac, de plantear la lesividad del pacto y también pedir que se deduzcan responsabilidades penales sobre concesiones ilegales que se han dado. El caso, por ejemplo, creo que llegó a los tribunales, si mal no recuerdo, de los honorarios pagados por el Estado al asesor jurídico del Sindicato de Salud en tiempo de Pérez Molina, que lo negoció el ministro ya fallecido Villavicencio. Pero fuera de eso, como les decía, se habla mucho, pero se hace poco o nada o casi nada. Licenciado Díaz, ya nos estamos acercando al final de la entrevista. Digamos, ¿cuáles serían sus conclusiones en torno al tema? Considerando también que últimamente, por toda la situación que ha venido atravesando nuestro país en los últimos años, pues se sataniza mucho el tema de los pactos colectivos. Quizás sería bueno también aterrizar y recordar la esencia de los pactos colectivos. ¿Cuál es su verdadera razón de ser también? Claro, con gusto. Efectivamente, como indica Ivanides, se ha satanizado mucho los temas de pactos colectivos y los temas de sindicatos. Digamos, si vamos a la definición original o las razones de ser que deberían, por las que existen los sindicatos, es como para defender los intereses de los trabajadores, lo cual pues es una idea bastante noble, ¿no? Bastante justa. El problema es que cuando ya se toman el poder, digamos, que otorgan las organizaciones sindicales y ya como que se satanizan o más que se satanizan, se empiezan a utilizar de una mala forma. Estos pactos colectivos, por ejemplo, que se han hablado bastante, dentro de sus líneas indican también, o sea, en papel se miran muy buenos, se miran muy bonitos, porque hasta indican que los maestros pueden tener faltas, se comprometen los maestros, en este caso el sector educativo, se comprometen a brindar una educación de calidad. Si en dado caso caen en alguna falta, pueden ser despedidos de forma justificada. O sea, dan como ciertos artículos, digamos, cierta información sobre cómo también el magisterio se compromete a poder brindar un servicio de calidad. El problema es que, como dicen, el papel aguanta con todo, ¿no? Y tenemos en la realidad, en la vida real, tenemos maestros que, digamos, están hasta acusados de violencia sexual en algunos lugares y en lugar de destituirlos como por compadrazgos y demás, lo único que hacen es como trasladarlos hacia otros centros educativos. Entonces, ya cuando el sindicato o los sindicatos pasan a ser de su causa noble de proteger y de velar por los intereses de los trabajadores a una situación más de compadrazgos y más se empiezan a utilizar de una mala forma, es donde ya se pone en duda los fines que puedan tener este tipo de organizaciones. En tanto a los pactos colectivos, que nuevamente se supone que deberían ser o deberían buscar la mejora continua de los asociados a estos sindicatos, pues sucede que a veces uno cree o siente que más que de verdad buscar por una mejora tanto de la parte contratante, que sería como el Ministerio de Educación, como de la parte
contratada o la parte laboral, que sería los sindicatos, es únicamente una carrera por quién pide más o quién puede más, una puja de quién logra aumentar más los salarios y los bonos. Entonces consideramos nuevamente que no está para nada mal, o sea, de hecho incentivamos a que los maestros tengan unas condiciones adecuadas en su contexto laboral, que la carrera magisterial atraiga a los mejores maestros, que los mejores maestros sean los que estén al frente en las aulas, pero consideramos que estos pactos colectivos o los fondos que comprenden estos pactos colectivos o al menos una parte de estos fondos podrían ir canalizados hacia otra parte. Nos hemos quedado sin tiempo. Disculpe la interrupción, licenciado, pero nos hemos quedado sin tiempo. El agradecimiento a ambos por haber tomado esta comunicación y haber dirigido a nuestra audiencia unas reflexiones en torno a lo que ha sido aprobado en la negociación colectiva con el Ministerio de Educación. Muy buenas noches a ambos. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Bien, feliz noche, se cuidan. Hasta pronto. Este pacto colectivo, Marinés, fue negociado prácticamente para estos 2 años, 22 y 23, los que le quedan al actual gobierno del presidente Alejandro Yamatei. Así es, habrá que ver qué sucede con esto, ¿no, Cristian? Seguro, sin duda alguna es un tema que vamos a seguir abordando, ¿no? Pactos colectivos y sindicatos es algo que está de moda en nuestro país. Y además en los próximos gobiernos veremos nuevas negociaciones. A usted la invitación a que siempre se informe con estos noticieros de Canal Antigua, porque ponemos en esta mesa de análisis los temas que definen la agenda noticiosa del país. Muy buenas noches.